Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos. Hoy es una sesión más, para ser exacta, la número 19 de Expert Minds by Lautilia, en donde les traemos a los mejores expertos en temas de salud física y emocional. El día de hoy vamos a tener aquí a Cintia Ortiz, hablándonos de la salud cardiovascular en la mujer. Sé que aquí, en la comunidad Otilia, vemos muchas entre 25 y 35 años. Pongan mucha atención, no nos confiemos de que por ser jóvenes o tener menos de cierta edad no nos puede pasar. Al contrario, hoy Cintia nos va a hablar, desmentir y darnos tips de todo esto. Pues les voy a contar un poquito más de Cintia. Ella nació en el estado de Oaxaca, estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó la especialidad de cardiología en el Hospital Español de México y la alta especialidad de ecocardiografía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Actualmente trabaja de forma particular en Grupo Ángeles y es parte de la unidad de medicina experimental de la UNAM en la clínica de arritmias como adscrita de ecocardiografía, ¿vale? Entonces vamos a ver si ya está por aquí Cintia. No me manden request de otras cuentas, por favor. A ver, vamos a ver si está por aquí Cintia. Denme un segundito. Bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a hablar de salud cardiovascular en la mujer especialmente, pero podemos tocar tema de hombres, no se me vayan a ir los machos. Hola a todos, Ricardo, Cristóbal, bienvenidos. Hola Cintia, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Marianita? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ya te presenté con toda la comunidad que se va conectando poco a poquito. Ya les platiqué todo tu know-how, el tema del día de hoy. No sé si me alcanzaste a escuchar y quieras agregar algo más. No, fíjate que te mandé, le puse enviar y se trabó. Entonces me salí, me volví a meter, pero bueno, no Con importa. razón no te Es lo de encontraba. menos. Sí, Pues, sí, yo también me pues quedé así como de, ah. bienvenida. Ya les hablé maravillas de ti, les comenté sobre el tema que vamos a tocar hoy y justo me gustaría empezar con la pregunta de ¿qué es una enfermedad cardiovascular? Porque creo que desde ahí ya empezamos a tener dudas. Ok. Sí, mira, me gustó que habláramos un poquito con respecto a la salud cardiovascular, específicamente de las mujeres, porque pues es un tema que en los últimos probablemente 5 años ha empezado a tomar mucha importancia a nivel de nosotros, ¿no? De los cardiólogos. Se estaba quedando como muy rezagado el tema en específico. Lo hablamos siempre muy en general, ¿no? Y pues sí, o sea, las enfermedades cardiovasculares se refieren a una serie de alteraciones que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Okay. ¿De qué manera? Pues tanto en su estructura, en su forma, en su función en general, ¿no? Y pues las más típicas y las que todos conocemos son hipertensión arterial, diabetes mellitus, la angina de pecho y los infartos, ¿Esa que a cuál final de es? cuentas es lo más feo, ¿no? ¿Cuál es la angina de pecho? Mira, angina de pecho se refiere al dolor torácico, pero que es secundario a una alteración en las arterias del corazón específicamente. O sea, tenemos miles de causas, ¿no? De dolor torácico. Pero cuando estamos hablando ya de angina en específico, nos referimos a que muy seguramente hay una arteria del corazón que se está obstruyendo, ¿sí? Y Okay. eso produce de forma secundaria también, pues, una sensación de dolor. Que esta sensación de dolor, pues, a veces muchos no la describen como tal, ¿no? Nosotros le llamamos así, pero muchas veces es una sensación de opresión, ¿no? De una presión muy fuerte en el centro del pecho y que en algunas ocasiones se refiere hacia otras partes del cuerpo.
como la mandíbula, como los hombros o la espalda. En el caso específico de las mujeres, fíjate, es bien curioso, ¿no? La presentación de esta angina de pecho no es una presentación normal, le llamamos angina atípica, ¿sí? Lo típico es lo que te acabo de mencionar, ¿no? El dolor que se encuentra en el centro del pecho, que es fácilmente localizable, ¿no? En un punto y que se recorre al resto del tórax, que muchas veces se va hacia el cuello, que aprieta aquí en la mandíbula como si tuviéramos un dolor en las muelas. En las mujeres muchas veces ni siquiera se presenta con dolor. En algunas ocasiones solamente hay mucha sudoración, hay sensación de ansiedad muy importante, muchos le llaman sensación de muerte inminente, ¿no? De que estás a punto de morirte, algo pasa, algo no está bien, pero no es un dolor típico. Puede ser incluso de presentación más regular en el brazo derecho. Muchos saben que el brazo izquierdo, cuando te duele o cuando se duerme, pues bueno, puede ser ahí un dato de que tienes un problema en el corazón. Y sucede que en las mujeres es justamente lo contrario. A veces se presenta más en el lado derecho, ¿no? En nuestro brazo derecho, en la espalda, o que sentimos gastritis, ¿no? Que así le llamamos. Bueno, es que tengo aquí un dolor en la boca del estómago, me molesta mucho, pero no es una presentación típica. Es por esto que es tan importante pues definirle a las mujeres, ¿no? A todos los que nos están escuchando, que no se tienen que esperar el típico dolor de un infarto para buscar atención médica, ¿sí? Yeah. Y te digo, pues es un tema, es un capítulo completamente diferente dentro de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estas enfermedades cardiovasculares más comunes que mencionas, ¿se sufren de igual manera en mujer y hombre? O sea, compartimos, Sí, digamos, las mismas enfermedades. son las mismas, lo que no es igual es, en primer lugar, la forma de presentación, ¿no? La presentación desde un principio es diferente. Y por otro lado, tampoco es igual el grado de complicaciones que se pueden llegar a tener. Fíjate que las mujeres, lamentablemente, nos podemos complicar mucho más rápido o en un porcentaje más alto después de haber tenido un infarto, por ejemplo, en relación con los hombres. Hasta el doble de veces más fácilmente nos complicamos después de haber tenido una enfermedad cardiovascular significativa, ¿no? Algo importante. Entonces, sí son las mismas enfermedades. A los dos, tanto hombres como a mujeres, les va a dar hipertensión, tanto hombres como a mujeres les va a dar problemas de colesterol alto, ¿no? Que es la dislipidemia, o diabetes mellitus. Eso no cambia. Lo que sí cambia son las consecuencias, ¿no? Y ahora es más común, digamos, hoy en día, eh, correr el riesgo de tener alguna de estas enfermedades cardiovasculares, fíjate, por el estilo de vida, por la alimentación que llevamos. No lo sé si ha Sí, cambiado. sí, y fíjate que, o sea, tal cual lo ponen así, ¿no? Día a día, la curva de mortalidad en las mujeres se está incrementando. O sea, nos estamos enfermando del corazón, por decirlo así, de forma exponencial. Antes, estoy hablando de hace muchos años, por supuesto, pero antes las mujeres pues eran que se dedicaban al cuidado del hogar únicamente, ¿no? No tenían otro tipo de actividades, o sea, trabajos en oficina, no tenían que estar todo el tiempo, digamos, cumpliendo un horario, ¿no? Entonces ahora las mujeres que ya trabajamos, que no estamos en nuestra casa todo el tiempo, pues a veces sucede que estamos comiendo lo primero que tenemos al alcance de nuestra mano y que regularmente no es comida saludable. Entonces tenemos un incremento en obesidad y en diabetes de inicio, ¿no? Ya con eso, pues más enfermedad cardiovascular. Estoy poniendo aquí el título, lo acabo de fijar para los que se van uniendo justo. Ah, pues sí, súper. Sí, Em, te digo, y eso aunado también a que, pues, la vida cotidiana cada vez se está volviendo más estresante para todos, pero en específico, pues, también para la mujer. Ya no solamente se tiene que dedicar, pues, al cuidado de la familia, ¿no? El bienestar de la familia, sino que ahora también está revisando las cosas de la oficina, del trabajo. la Se lana. vuelve mayor cantidad de estrés. Y, Oye, pues, Cintia, bueno, perdón si te interrumpí, no, termina, no por te favor. preocupes. No, Que sí, o sí, sea, digo, estamos nosotros lo viviendo podemos. en mucho Claro, lo estrés. podemos manejar perfectamente bien, ¿no? Lo sabemos manejar muy bien,
pero a final de cuentas esto termina repercutiendo en nuestra salud, ¿no? Ujú. Que te quería preguntar justo de las enfermedades cardiovasculares más comunes en la mujer que mencionabas al principio. Si nos puedes hacer un resumen rápidamente para los que van entrando, pero sobre todo eh, me gustaría enfocarlo como en cuáles son los síntomas, los que estamos aquí ahorita escuchando esto, cuáles son los síntomas tempranos, no sé si es la forma correcta de decirlo, Sí. para que no lleguemos justamente a eso que dices de que ya un infarto. O sea, ¿cuáles son los síntomas que tenemos en el día a día de que se nos entume el brazo? Que todos estos que muchas veces los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Yo siempre digo, por ejemplo, el de la inflamación del estómago, ¿no? Que creemos que es normal que nos dé el mal del puerco y creemos que estamos inflamados, pero en realidad no. O sea, algo nuestro organismo no lo está digiriendo bien. Entonces, ¿cuáles serían Exactamente. estos alertitas que nos va dando el cuerpo al principio, digamos? Pues mira, de inicio tenemos que empezar a entender algo, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en la prevención, para Ujú. empezar. Todos nosotros o muchos de nosotros creemos que tenemos que ir al cardiólogo cuando ya tenemos una enfermedad bien establecida, ¿no? Ya. La llamamos hipertensión, la llamamos diabetes descontrolada, o que ya nos dicen, ¿sabes qué? Tienes una arritmia o te estás infartando. Entonces, de inicio ir al cardiólogo se vuelve algo muy estresante, se vuelve como poco amigable, ¿no? Y Ujú. sucede que tenemos que trabajar en la prevención, o sea, hacernos un check-up anual. ¿Esto qué quiere decir? Sacar ¿Desde estudios qué de edad? sangre. Yo siempre les digo que a partir de los 35 años. Ok, A partir de los 35 años, tanto en hombres como en mujeres. vale. Ya a los 35 años todo cambia en nosotros. Cambia nuestro Mm. metabolismo, o sea, es como si todo fuera hacia abajo, pero para que no ¿No se era escuche desde muy los feo. 25? No, 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 un poquito más, todavía un Ok. poquito más. A los 25 años, sobre todo las mujeres, tenemos todavía la protección hormonal, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos bien. Pero ya desde los 35 años podemos empezar a darnos cuenta que la presión empieza a elevarse, por ejemplo, ¿no? O que nuestra cintura cada vez es más prominente, o sea, tenemos más grasita abdominal. Cuando nos medimos y tenemos más allá de 80 centímetros de perímetro abdominal, esto ya es un factor de riesgo cardiovascular por sí solo. Entonces, eso ya es una alerta. Si nos sacamos estudios de laboratorio, estudios de sangre generales y vemos que el colesterol ya lo empezamos a tener alto y dices, Ujú. bueno, probablemente ni siquiera como tanta grasa, pero el colesterol está alto, estamos hablando también ya de un problema familiar, ¿no? De un problema Genético. genético, exactamente. Y por otro lado también, si empezamos a ver que nuestra glucosa desde los 35 años ya empieza a estar por arriba de 90, dice, ¿sabes qué? Ya son ahí puntitos que tienes que, son detalles, ¿no? Que tienes que ir pues poniéndoles más cuidado. Y por otro lado, hay muchas personas que son muy deportistas, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo corro maratones y que todo, pero nunca en la vida se han hecho una prueba de esfuerzo. O sea, nunca han visto cómo responde el corazón a su esfuerzo máximo, cómo responde la presión arterial teniendo un esfuerzo muy importante, porque no es algo que nos inculquen desde chiquitos, ¿no? O sea, decimos, soy Ujú. joven y por lo tanto soy joven y voy a tolerar lo que sea, pero Ujú. no. O sea, tendríamos que empezar a trabajar de inicio en la prevención. Y una vez que ya pasamos cierta edad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hablando la posmenopausia, pues ya no tenemos esa protección hormonal, ¿no? Es como si se quitara de golpe, en absoluto. Y entonces somos 2 veces más propensas a tener un infarto, incluso en relación con los hombres de la misma edad, ¿sí? O sea, nos cortan por completo esa protección y empezamos a tener ya más problemas. Y es cuando dicen, bueno, ahora sí ya me voy a revisar y sucede que también además de eso ya hay dislipidemia, ya hay hipertensión, entonces se van agregando cositas y pues el desenlace es un infarto. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar de la angina en específico Ok. en ¿Por relación qué a las mujeres. esa es más común, más Es la peligrosa? más, por decirlo así, ¿no? O es a la que más miedo le podemos tener, Ok. de la angina de pecho. Puede presentarse como mareo, en forma de desmayos que no tienen relación con nada, ¿no? Es decir, estaba yo caminando en la calle y de repente sin avisar, ¡pum!, me desmayé. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí?
algo malo, ¿no? Algo ¿Desde malo. qué edad puedes contraer esta enfermedad? Bueno, contraer no, que se te detone. Sí, ya para empezar a hablar de angina de pecho, sí estamos hablando por arriba de los 40 años y sobre todo en las mujeres Vale, después de la menopausia. vale, vale. Eso es básico, ¿no? Antes de eso estamos hablando de otras cosas como hipertensión o diabetes. ¿Cuáles Ok. son los síntomas de la hipertensión? De los más comunes, dolor de cabeza. Decimos, tengo un dolor de cabeza que es muy persistente, que no puedo ubicar en un lugar en específico de la cabeza y que la siento como si me estuvieran oprimiendo aquí todo, ¿no? Constantemente y de forma intermitente y que a veces también viene acompañado de mareo, ¿no? La vista, como que también la siento cansada. Eh, Esto es cuando ya las cifras de presión son bastante altas, ¿sí? Entonces, digo, lo malo de la hipertensión es que no avisa. Por eso la necesidad de hacer revisiones recurrentes, al menos tomarse la presión una vez al año, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque no nos va a avisar hasta que ya tengamos una... La presión normal es de, digamos, por debajo de 135/85 y por arriba de 90-60 milímetros de mercurio es una presión normal. Pero a veces no va a empezar a dar síntomas, sino hasta que ya tenemos cifras por arriba de 170-100. Entonces, ya Que son ya cifras estaría muy altas. avanzado, ¿no? Exacto, ya nos ponen en riesgo incluso hasta de sufrir eventos vasculares cerebrales. O sea, le decimos que es como el enemigo silencioso, la hipertensión, porque casi no avisa. Y la única manera de darnos cuenta que la tenemos es revisando nuestra presión, pues cada cuánto tiempo, ¿no? Cada determinado tiempo. Una vez al año, 2 veces al año. O si Ah, nos vale. sentimos mal, también hay que revisar la presión, ¿no? Y ver el Más contexto. rutinario. Exacto. La diabetes, pues los síntomas muchas veces tienen relación con el peso, que empiezan a bajar de peso de forma súbita y sin haber hecho ningún tipo de dieta, ¿no? O hacer cambios en la alimentación. Mucha sed, mucha necesidad de estar tomando agua a cada rato, ir al baño muchas veces. Estos son como los síntomas, pues, más típicos, más comunes. Y a veces tampoco avisa tan pronto, ¿no? Podemos empezar a tener ya algo de resistencia a la insulina, que es como la prediabetes, ¿no? La Ujú. famosa prediabetes, y no nos va a dar ningún síntoma más allá que empezar a tener cifras de glucosa alta. Entonces hay que hacer estudios de sangre, al menos una vez al año, ¿no? Ok. Ok. A partir, o sea, y por ejemplo, los estudios de sangre también los recomiendas a partir de 35 años o mucho más pronto. No, yo diría que a partir de los 35 años. O sea, hay casos especiales, ¿no? En donde me Como dicen, yo. bueno, fíjate que, no sé, mi papá se infartó a los 40 años. Y dices, Justo ah, no manches. por aquí nos ponen eso, Cintia. Mi papá murió a los 41 años de un infarto al miocardio. Esto aumenta mis posibilidades de una enfermedad cardíaca. Hago ejercicio regularmente, no fumo, no tengo sobrepeso y me alimento más o menos. A ver, ¿qué es No, la alimentación más o menos que nos cuente? que a veces come bien y a veces no tan bien, dice. Yo creo. Pero está súper bien que esté intentando tener un estilo de vida, unos hábitos buenos, ¿sí? Eso de por sí ya le van a dar protección al corazón. El hecho de que el papá haya tenido una enfermedad que incluso le causó que se haga una revisión antes, ¿no? O sea, yo sí diría a partir de los 30 años empezar a revisar las cifras de colesterol, empezar a revisar la glucosa, la presión arterial. Ahí en esas ocasiones a veces sí es necesario incluso hasta hacer estudios más especiales, ¿no? De cardiología, como el ecocardiograma. El ecocardiograma es un ultrasonido del corazón, en donde nos da muchísima información con respecto a la forma, el tamaño y la función del corazón como tal, ¿no? Esto lo tiene que hacer alguien con una subespecialidad dentro de la cardiología, que es la ecocardiografía, Ujú. y pues nos da información en general, porque a veces sucede que hay enfermedades en los padres que no son bien diagnosticadas, ¿no? Ujú. Eh, no sé si les ha tocado ver que sucede que atletas de alto rendimiento de repente colapsan en medio de un maratón y dicen, ¿cómo es posible que se hayan infartado si son jóvenes, si son sanos, si hacen ejercicio todo el tiempo? Bueno, pues muchas de esas veces fueron enfermedades cardiovasculares que no fueron diagnosticadas a tiempo, a pesar Ujú. de que se les hacen revisiones generales.
Ok, Entonces, sí, en el caso de personas que tienen familiares cercanos, familiares de primera línea, que son mamás, papás y hermanos, que ya tuvieron un problema cardiovascular pues, más grave, hay que checarlos antes. ok. Y aquí también nos preguntan, ¿qué estudio recomiendas después de los 50? Pues lo mismo, pero Los más mismos. seguido. Sí, ahí sí tiene que incluir, por supuesto, un electrocardiograma también, ¿no? O Ok, sea, revisar cómo está el corazón en reposo. Y si ya hay diagnóstico de algo más, o sea, hipertensión o diabetes, ¿sí? O si hay obesidad también, o si es una persona fumadora, entonces ahí sí se le tienen que agregar otros estudios, como el que te decía, ¿no? De inicio un ecocardiograma. ok. Y ir con el cardiólogo y decir, a ver, en base a todo, cómo me ves, a mis laboratorios y a mi electrocardiograma, ¿me recomiendas hacer algo más? Como una prueba de esfuerzo o algún otro tipo de estudio más especializado, pues bueno, ahí sí ya sería por recomendación directa, ¿sí? No como por chequeo general. Ok. ¿Qué otra enfermedad hay? Sí, pues bueno, y ya el infarto del miocardio, que es al que Sí, ya nos todos vamos terminan infarto. teniéndole pues más miedo, por decirlo así. Y pues sí Ujú. hay que tenerle miedo porque estamos hablando de que la mitad de las mujeres en el primer evento de infarto pueden llegar a morir. ¿Sí? Entonces, y Depende de la esto edad, Cintia, que seas no más hablan tanto así propenso, como de edad, fíjate. Fíjate que ¿no? no ubican a las mujeres en ese sentido en un rango de edad, ¿no? Sí tiene mucha relación con los 50 años por toda la cuestión hormonal de la que habíamos De la platicado hace un poco, menopausia. el estado de posmenopausia, ¿no? Ajá. Pero eh, casi siempre cuando una mujer presenta un infarto puede ser algo mucho más grave que si lo presentara un hombre, por ejemplo. Entonces, sí se tienen que reconocer bien esos síntomas. El principal síntoma es el dolor en el pecho, el dolor torácico, ¿sí? Ujú. Y pues la sensación esta que te decía, ¿no? Como de ansiedad, de que algo no anda bien, sudoración muy importante, desmayos, arritmias, que empiezan a decir, tengo palpitaciones, ¿no? O sea, siento que el corazón me late muy rápido, muy fuerte, de forma muy intensa. Y entonces de ahí ya podemos tal vez diagnosticar algún tipo de alteración del ritmo del corazón y que se pueden relacionar también con infartos, ¿no? Con arterias que se están empezando a tapar apenas. Sí, dentro de las enfermedades, pues es eso. Lo que pasa es que es más bien una cuestión decimos que son enfermedades multifactoriales. O sea, no es solamente una cosa la que te provoca un infarto, ¿no? Regularmente son Claro. personas que tienen más de un problema, ya. Eso es en términos generales. Insisto, ahorita la decisión de hablar en específico de las mujeres es porque muchas veces se pueden presentar por la simple anatomía de las arterias coronarias de la mujer, ¿no? Que pueden ser arterias un tanto más frágiles, que pueden tener enfermedad de las arterias más pequeñititas al final, les llamamos enfermedades microvasculares, que Mm. siguen produciendo angina, dolores en el pecho y que con el tiempo, si no son bien tratadas, incluso terminan en insuficiencia cardíaca, ¿no? Y limitan mucho nuestra función a largo plazo. O sea, ya no se pueden hacer las mismas actividades que siempre y ni siquiera tuvieron un infarto. Entonces, y esta probabilidad de presentar esa insuficiencia cardíaca igual se duplica en el caso de las mujeres con relación a los hombres. Es mucho más frecuente. Mm. Por lo que, por lo que mencionas de las venas. Qué es un shock hipovolémico, Cintia? Shock hipovolémico. Sí. Un shock hipovolémico se refiere a cuando perdemos mucho líquido de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo está constituido en su mayor porcentaje, decimos de agua, pero pues es sangre, ¿no? Si nosotros perdemos mucha sangre, podemos llegar a tener un shock hipovolémico. Y el choque como tal se define por una presión muy baja, por una frecuencia cardíaca muy alta, ¿sí? Y por datos de inestabilidad hemodinámica, que son los que te acabo de comentar. Entonces quiere decir que se perdió tal cantidad de líquido por la razón que quieras, ¿no?
un traumatismo, una herida que te haya hecho alguien más, por la razón que sea, se perdió tal cantidad de líquido que el cuerpo ya no está teniendo capacidad de compensarlo, ¿no? Y Mm. empiezas a tener alteraciones de este tipo. Y también, pues ya no se piensa adecuadamente, porque como no hay suficiente sangre, no hay suficiente oxígeno, y pues ya no puedes, te puedes desmayar, ¿no? O sea, pierdes el estado de alerta, estás somnoliento. Eso, pues bueno, esto es hablando del choque en general, ¿no? Y hay muchas causas de choque. La hipovolemia es una de ellas, pero también un infarto que no está siendo atendido en el momento puede llegar a desencadenar algo que se llama choque cardiogénico también. Justo, Cintia, te quería platicar y preguntar una cosa que me pasó el otro día. Un señor, ya como de unos 80 años, esto lo Sí, cuento como para los que nos ha pasado en algún momento, ¿no? Que vemos a alguien, pues si le estaba dando ay, se me fue, un infarto, o cómo saber reconocerlo, ¿no? Pero creo que es el caso. Era un señor que iba caminando como cada vez un poquito más lento. Ya estaba detenido en la esposa, ya casi cargándolo. La verdad, lo primero que pensé es que estaba borracho, ¿no? Y con este tema del COVID, nadie se estaba acercando a ayudarlo. Hasta que llegó un momento en que ya se le doblan las rodillas, me echo a correr para sostenerlo junto con mi tía que me ayudó y ahí las dos viejas tratando de cargarlo, pero ya era un cuerpo demasiado pesado y el señor fue como si se hubiera desenchufado, e incluso sin querer yo como pues no lo aguantaba, lo detuve de frente y quedó como sentado, imagínate, como tipo en excusado y se sí. hizo pipí. Esto podría ser una causa de infarto, es un derrame cerebral, o sea, en este señor qué pudo haber pasado y lo cuento porque creo que nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? O sea, yo estaba de lo más normal y de repente, ¿y cómo lo podemos ayudar también? O a una persona, a un familiar cercano que le pueda pasar algo Que le así. pasa. Se tiene que hablar inmediatamente de urgencias. O sea, esa persona se la tienen que llevar al hospital ya, ¿no? Lo más pronto que se pueda. Intentar hacer maniobras de resucitación o reanimación sin tener el conocimiento, ¿no? O sea, sin haber llevado un curso con respecto a cómo se deben de dar adecuadamente, pues a veces terminan siendo, pues, peor, ¿no? No le benefician en nada al paciente que tiene un problema de este tipo. Ok. Que si pudo haber sido un infarto del corazón, sí. Pudo haber sido un infarto cerebral, también. O sea, ahí lo que tenemos que, como médicos, una vez que ya nos llega el paciente a urgencias, lo que tenemos que empezar a interrogar es cómo habían estado los últimos minutos antes del evento, ¿no? Si él Ujú. se quejó de algo, si lo veían diferente, si habló mal, si se llevó la mano al corazón incluso, ¿no? Porque este pues es un Mm. signo típico de un infarto que las personas hacen Literalmente duele. Sí, sí, o sea, se llevan la mano al corazón como, lo definen más como una opresión, como si estuviera algo muy pesado encima del pecho y no Ok. los dejara respirar adecuadamente, ¿no? Pero esto es algo muy súbito, o sea, lo que pasó con el señor, digo, pudo haber sido tanto algo del cerebro como algo del corazón, sí, seguro, cualquiera de las dos, ¿no? Y el que haya tenido pérdida de, pues decimos pérdida de esfínteres, ¿no? O sea, es Sí. que evacúes o que hagas pipí, pues a veces tiene un poquito más de relación con las cuestiones cerebrales, pero Ok. no descarta un problema cardiovascular, un problema del corazón. Sí, y qué bueno que mencionas lo de llevarlo enseguida al hospital, porque lo primero que empieza a hacer es acuéstalo, ponle alcohol, sóbale el pecho y todo No, esto no sirve de nada, ¿no? no, esto es para irse al hospital inmediatamente, ¿no? O sea, sin pensarlo y sin tratar, insisto, ¿no? Si no tenemos la educación o haber llevado un curso previo de cómo se resucita a una persona adecuadamente, mejor ni intentarlo, ¿no? Lo mejor que pueden hacer por esa persona es tratar de que esté en un lugar cómodo, por decirlo así, ¿no? Que no esté en peligro de que esté a la mitad de la calle y les pase un carro encima a las dos personas que lo están ayudando Ujú. y tratar de llevarlo al hospital lo más pronto que se pueda. Ok. Vale, pues para tenerlo
porque nunca sabemos, ¿no? Y No, sí, y pasa a veces pues, independientemente de lo que se cree, ¿no? sí, eso justo es como lo que a mí me enseñó la vida ese día, porque realmente no te lo esperas, ¿no? Sí. Y además no sabes cómo actuar, pero bueno, aquí alguien nos pregunta que por qué los ataques de pánico se sienten como si te fuera a dar un infarto. ¿Podría estar relacionado? No necesariamente, ¿no? Los ataques de pánico, pues en psiquiatría ya tienen ahí como criterios muy bien establecidos de en qué condiciones se presentan y por qué, pero un evento cardíaco sí puede estar acompañado de un ataque de pánico, ¿sí? No sé si me explico en este sentido. O sea, puedes tener un ataque de pánico solito sin que esto tenga que ver con un problema en el corazón. Pero si tienes un problema en el corazón, puedes tener un ataque de pánico, ¿de acuerdo? Y un ataque de pánico también se puede relacionar con síntomas físicos o sea, que tienen relación con el corazón. Por ejemplo, la taquicardia, ¿no? El que se acelere mucho tu ritmo cardíaco, que sientas que el corazón se te va a salir del pecho y que va a 100 por hora, 1000 por hora, bueno, esto también es algo típico de las crisis de pánico, de las crisis de ansiedad. Y es por eso que sienten que están teniendo un problema en el corazón. Si estamos acostumbrados a que nuestro corazón lata a 60, 70 veces por minuto y de repente se nos va a 120, pues obviamente vamos a sentir que algo malo está pasando y que puede ser un problema del corazón, incluso puede llegar a molestarnos, ¿no? Nos puede llegar a faltar el aire. Y eso es porque pues el corazón está demandando muchísima cantidad de oxígeno. Y entonces, pues sí tiene una razón fisiopatológica establecida, el que sientan que es un problema del corazón cuando hay una crisis de ansiedad, ¿no? Un problema de pánico. Las personas que suelen ser como más nerviosas, más estresadas, ¿no? Son como más propensas o están yendo ahí por el camino a generar algún ataque en el corazón. Hablando, imagínate que genéticamente no lo traen, pero su, pues, su forma de vivir, cómo toman las cosas del día a día, podría eh, llevarlos a esto o no. Es que a final de cuentas les va a terminar trayendo, no como tal probablemente un infarto, ¿no? Pero sí otras enfermedades cardiovasculares. Una persona que es muy estresada regularmente no descansa bien, no duerme bien, le da Ujú, insomnio, ¿no? El ujú. insomnio está también directamente relacionado con la presencia de hipertensión arterial. Entonces, si él no descansa bien, o bueno, ella, ¿no? Él o ella no descansa bien durante años por el estrés o por la carga de trabajo, en algún momento de la vida va a ser hipertenso, aunque no tenga carga genética para hipertensión, que te voy a decir algo, en México todos, absolutamente todos, así tengamos familiares que son de otros lados del mundo, ya por el simple hecho de estar viviendo en México y de tener la alimentación que tenemos aquí, todos ya tenemos esa tendencia familiar a tener hipertensión o diabetes, al menos esas dos, y bueno, también colesterol alto, ¿no? Entonces, si esa persona, además de esto, es estresada, un día no va a dormir bien y al otro día sus presiones van a estar muy cambiantes durante el día. Aunque no lleguen a ser cifras muy altas de presión, las resistencias vasculares o las resistencias de los vasos sanguíneos se va a ir perdiendo, se desgasta, ¿no? Es como si estuviéramos abusando de esa capacidad de los vasos de distenderse y de contraerse más que el resto de las personas que nos dadas. Sí, y te perdí un poquito, pero... Vale, vale. Ahí estás. Sí. Nos preguntan por aquí, una que para los que sufrimos de mucho estrés y ansiedad, que somos un montón, em, ¿qué tips del día a día nos recomiendas, como esto que nos comentas de llevar una buena alimentación?
¿Cuáles son estas recomendaciones para tener una buena salud cardiovascular? Pues la principal es no ser sedentarios, ¿no? O sea, tener actividad física. La Ok. actividad física no solamente nos va a ayudar a proteger el corazón, sino que también disminuye los niveles de estrés y de ansiedad. Ujú. Entonces, se necesita, y sobre todo si son personas más estresadas que el resto, Ujú. necesitan tener una actividad de ejercicio. ¿Cuánto? 30 minutos al día. No tiene que ser una actividad física intensa, puede ser incluso caminar. Caminar por 30 minutos 3 veces a la semana podría ser una diferencia total, ¿no? En cuanto a enfermedades cardiovasculares, pero que se vuelva verdaderamente un hábito. Es decir, caminar al trabajo, ¿sí? No me sirve como ejercicio para proteger el corazón. Ah, ¿no? Tiene que ser una actividad destinada para eso. O sea, ponerte tus tenis, poner tu ropa de deportes y mentalizarte que durante esa media hora estás haciendo ejercicio, porque eso hace cambios incluso hasta en el tipo de respiración que tenemos. El organismo lo toma de forma diferente, somos conscientes de nuestra respiración y de los movimientos musculares que hacemos, y entonces es una hora 1000 veces más productiva, ¿no? Que si solamente estamos, digamos, pasando el rato caminando, ¿sí? O yendo a trabajar caminando. Ay, no sé, no sé Eso si también me nos estoy ayuda, por cortando yo, supuesto. Cintia. Ah, ok. Soy yo, pero si Cintia se ve bien, sigue, Cintia, yo no te Ahí interrumpo. estoy. Ah, sí, ¿Alcanzas no. a ver aquí No te preocupes. las preguntas que nos están haciendo? No, se quedó Vale, aquí en donde dice fijado. yo te la conteo yo. Este, si no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, como destinando esos 30 minutos, Sí, realmente no funciona igual. Y entiendo que además debamos de llevar un ritmo cardíaco, no sé cómo se dice, ¿no? Lo que te miden para ver si estás como en cardio, bajando grasa, lo que sea, quemando grasa, de unos 115, 130, se podría hacer unas buenas pulsaciones, o sea, que ya vayas como, o sea, que no sea una caminata súper relax, ¿no? sí. Sí, nosotros pues tenemos una manera de calcular cuál debería de ser nuestra frecuencia cardíaca máxima, ¿no? En base a Ok, nuestra edad. ok. Entonces hay una fórmula para calcularla, que esto en términos generales es 220 menos nuestra edad, ¿no? Y con eso calculamos cuál es el 100% de nuestra frecuencia cardíaca, o sea, cuál sería el máximo a donde deberíamos de poder llevar a nuestro corazón sin someterlo a un riesgo. Uh-huh. Para hacer las pruebas de esfuerzo, por ejemplo, nosotros calculamos el 85% de esa frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y tratamos de llevar a las personas a ese 85%. Si estamos revisando, no sé, el reloj y vemos que nuestras pulsaciones sobrepasan el 100% de esa frecuencia, pudiera llegar a ser peligroso para nuestro corazón, sobre todo si es un corazón que no está entrenado, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues es una forma rápida, ¿no? De calcularlo y de esa manera tal vez pues nos podemos sentir un poco más seguros al momento de hacer ejercicio. No es necesario hacer una actividad física tan intensa, insisto. La actividad física intensa a veces ya estamos hablando más bien de perder peso, pero como protección cardiovascular, la recomendación es el tiempo, o sea, caminata a buen paso durante al menos 30 minutos al día. Eso Ok, es, con eso nada más, no necesitas más. ok. ¿Cuál sería el siguiente tip para mantenernos con buena salud Sí, cardiovascular? pues la alimentación definitivamente. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando pues del porcentaje de mujeres que tenemos obesidad, ¿no? En México. Un montón. Y pues sucede que más del 86% de las mujeres mexicanas tienen algún grado de obesidad, es muchísimo. Muchísimo. Entonces, la obesidad nos va a llevar tarde o temprano a una resistencia a la insulina o mala aceptación de los carbohidratos por nuestro cuerpo. Entonces, sí necesitamos tener una buena alimentación.
¿qué es lo mejor? Evitar los carbohidratos lo más que se pueda, incrementar el consumo de proteínas, incrementar los líquidos que consumimos también al día, o sea, estar bien hidratados. Okay. Y, pues bueno, o sea, todos sabemos realmente cuáles son los alimentos correctos, ¿no? Solamente que preferimos comer los que no son tan correctos porque pues son más ricos, ¿no? Y están mucho más al alcance de nuestra mano. Ujú, Incluso pues son más baratos también. ujú. Pero yo creo que todos sabemos diferenciar entre un alimento que nos va a aportar algo de nutrición a los alimentos que son chatarra, ¿no? Que son basura. Claro. Y no hay nada como lo natural también, ¿no? Porque también muchas veces queremos empezar a comer, aunque sea de los procesados, pues los más saludables y pues justo con el etiquetado, el marketing que hay en productos, muchas veces creemos que nos estamos echando una barrita súper saludable y trae un montón de azúcar y mil cosas, ¿no? Entonces Sí, creo que ahí aquí lo mejor el apoyo sería... nutricional yo creo que es básico para que aprendamos a escoger, ¿no? Para que, como tú dices, a veces pensamos que una barrita de granola no tiene nada de problema y sucede que es malísima para nosotros o no para alguien en específico, para alguien que ya tiene resistencia a la insulina, por ejemplo, no, pues tal vez Ujú, no es el alimento más adecuado para esa persona. Siempre es importante, sobre todo si está habiendo ya un problema de sobrepeso, ujú. hacer mano, ¿no? De un apoyo nutricional, pues con una persona que Profesional, sepa, exactamente, exacto. profesional. Ese sería Sí, el tercer tip también, acercarse ya con un profesional y no hacer nuestras propias dietas y la que hizo el vecino y así, porque cada persona cada es persona es un mundo, diferente, ¿no? o sea, no les va a servir lo mismo a todos, ¿no? Eso siempre. Cintia, nos preguntan cuál es el chequeo cardiológico de rutina. ¿Qué incluye, perdón? Para una persona que no tiene ya enfermedades cardiovasculares definidas, o sea, una persona que solamente está previniendo enfermedad, debe de incluir laboratorios generales, que son biometría hemática, química sanguínea, que incluya perfil de lípidos, glucosa, ¿sí? Y en muchas ocasiones también unas pruebas de función tiroidea. Ya nosotros ya las agregamos prácticamente de rutina. Además de eso, un electrocardiograma. Ujú. Con esas cosas para alguien que no tiene una enfermedad ya de base sería más que suficiente, ¿no? Las que tenemos que repetir cada año. Una persona que ya es diabética o que ya es hipertensa, además de eso debemos de agregar, en el caso de la diabetes, hemoglobina glucosilada, que nos habla del promedio de glucosa durante los últimos 3 meses, Ok. ¿sí? Y pues bueno, sí sería muy bueno agregar una prueba de esfuerzo, ¿sí? Correr, ¿no? Poner al corazón Mm, a retarlo, digamos, retarlo verdaderamente, pero bajo pues bueno, bajo supervisión de una persona, ¿no? Revisando el ritmo cardíaco, revisando la presión arterial. Y en el caso de los pacientes hipertensos, también podríamos incluir un ultrasonido de corazón, un ecocardiograma. ok. Por aquí Monse nos cuenta que hace un año sufrió de desmayos constantes, que le hicieron varios estudios y uno de ellos era un electrocardiograma, porque Ujú. decían que era un problema en el corazón, pero en realidad nunca la han podido diagnosticar, por lo que entiendo aquí. Pues Monse, justo acabas de caer con la mejor cardióloga de México, o sea que aquí te vamos a dejar el contacto de Cintia para que pues vayas a un check-up con ella de una vez. Sí, que no Sí, le sí, andan... porque pues, digo, ahorita no lo mencionamos, pero pues también una enfermedad común en las mujeres son los desmayos. Y los desmayos muchas veces no se estudian adecuadamente, pero la disautonomía es Ah, un, eso, ya lo había ¿sí? escuchado. Mm, Sí, sí, sí. La disautonomía, pues, es también una enfermedad cardiovascular que es mucho más común de lo que se diagnostica, o sea, está infradiagnosticada, y que a veces el tratamiento son solamente medidas generales, ¿no? Y que no implican algún otro trastorno estructural en el corazón, ¿sí? O sea, o no implican arritmias.
pero pues siempre es algo que se tiene que descartar. Entonces, a las personas que presentan desmayos recurrentes, pues sí les hacemos un poquito más de estudios, los estudiamos más a fondo para descartar que no sea nada grave. Y si a final de cuentas vemos que solamente es una cuestión de se llaman problemas vasovagales, ¿no? Pero bueno, que digamos que es una alteración en la regulación de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, pues bueno, solamente les damos medidas generales y con eso logran tener una muy buena calidad de vida, incluso hasta evitar desmayos, ¿no? En el resto de su vida. Yo tengo una amiga de mi edad, bueno, ella es un poquito más, ella de tener como 30, eh, y se dio cuenta de que tenía disautonomía o esto por en el periférico manejando, se quedó, bueno, no pensamos que dormida, pero más bien fue un desmayo manejando de la nada y tiene 30 años. Ya no te escuché esa última parte, pero me decías que se quedó como, o sea, se desmayó manejando, ¿no? Sí, manejando en pleno periférico, pero de la nada, o sea, además es súper peligroso, ¿no? Te puede pasar en cualquier momento, en cualquier lado. Claro, y ahí sí es bien importante, o sea, como que tenga una revisión, ¿no? En forma, descartarle algún otro tipo de arritmia, o sea, que no sea algo más grave. Si se descarta todo eso, pues lo más seguro es que había algo ya antes, mala hidratación, mala alimentación, desvelos, cuestiones de este tipo, que sí llega un punto en donde el cerebro tiene que hacer un apagón, ¿no? Y Ok. pues es su manera de defenderse traen algo ahí que no está bien controlado y su manera de decir, ¿sabes qué? Yo aquí me apago, pues es el desmayo. Te perdí de nuevo. Justamente que les compartas dónde está tu consultorio, cómo pueden contactarte, este, todo lo necesario para que pues tengan a la mano esto y no se dejen. Sí, o sea, lo que mencionábamos desde el principio, ¿no? O sea, que se pierda esa idea de que las enfermedades del corazón son más comunes en los hombres, porque no, son mucho más comunes en las mujeres, incluso. Y en Wow. México a un porcentaje mucho más alto. Entonces, claro que sí, yo estoy, pues estoy en 3 lugares diferentes, pero tengo el consultorio en la colonia Condesa, en la calle de Quintana Roo, el número es 127, estamos en la planta baja, ahí es en donde estoy la mayor cantidad de tiempo Okay. y 3 veces a la semana estoy en el Hospital Ángeles de Lindavista, en el consultorio 430. La Okay. extensión de allá es 4430 y con eso ya les manda directo al consultorio. ¿Sí? Me pueden también buscar a través de mi teléfono celular, sin problema, ¿no? Y también por estos medios, por Instagram y mi correo electrónico es cyorre@yahoo.com. Ok, perfecto. Igual ahorita que lo guarde, dejo tu correo y si me quieres pasar tu celular, si tienes alguno justo público, que lo podamos agregar. Tu Sí, cuenta claro. obviamente se queda, también si te quieren escribir por Instagram. Y nada más aquí rápido, si nos dicen que, bueno, más bien nos preguntan si la mujer menopáusica sintomática, o sea, que tiene bochornos, se debe de Ujú. checar con cardiólogo o ginecólogo o a la par, o ambos. A la par, completamente a la par, Okay. porque nosotros como tal los síntomas de la menopausia no los tratamos, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es ver cuáles son sus condiciones cardiovasculares al momento de empezar con estos síntomas, ¿no? O como ya dijimos, cuando ya se perdió esta protección hormonal, entonces le podemos hacer una revisión cardiovascular general y con esto definir cuál es el riesgo de esta persona de tener a largo plazo enfermedades del corazón. Pero sí, todos los síntomas que tienen relación con, o sea, los síntomas que son propios del climaterio, esos sí los tiene que tratar el ginecólogo o la Okay. ginecóloga. Perfecto.
Pues muchas gracias, Cintia. Ya con esa última pregunta cerramos. Tienes aquí gente viéndote que saluda desde Cuernavaca. Mira. Felicidades, muchas porras, que la mejor cardióloga a mí me consta. Gracias. Y pues ya saben, muchas gracias, Cintia, por tu tiempo, por compartir aquí con todos los hoteliers. Ojalá se pongan en contacto contigo, que no nos dejemos, hay que cuidarnos y hay que checarnos constantemente. Y pues nada, gracias también a todos los que se conectaron por aquí, lo dejamos guardado y cualquier duda que tengan, me mandan un mensajito o directamente con Cintia. Pues muchas gracias por invitarme, Marianita. Y pues sí, cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto. Muchas gracias. Bonita noche a todos. Gracias, Cintia. Igualmente. Un beso. Bye. Descansen.